¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Conversando en Familia. Hoy día sábado tenemos un tema muy especial, bastante importante y bastante delicado también. El tema a tratar es mecanismos para superar la violencia intrafamiliar. Realmente en la actualidad y en los últimos tiempos se ha visto el incremento de la violencia dentro de casa, donde a veces es el papá o la mamá o algún otro miembro quien ejerce un tipo de violencia, ya sea física, psicológica, verbal, y realmente no podemos ni aplaudir ni estar felices con aquella realidad que sucede. En estos casos nosotros tenemos que recurrir como sociedad a las instancias, a las dependencias correspondientes. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de la Mujer, que en realidad a nuestro entendimiento y conocimiento debiera llamarse el Ministerio de la Familia. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que la familia alberga a todos los integrantes, a todos sus componentes. Está la mujer, está el varón, están los hijos, están los niños, los adolescentes, los jóvenes, quienes viven en un clan familiar, están también las personas de tercera edad y todos los otros miembros que pueden integrar una familia. Entonces, el Estado debiera proteger de manera amplia, explícita, a todos sus integrantes, puesto que todos son valiosos e importantes. Y de todos ellos, los más vulnerables para nuestro entender siempre serán los niños, los más pequeños, ellos que están en crecimiento, ellos que están en formación y no tienen la madurez de un adulto, no tienen el alcance o recurso de un adulto, viven indefensos y quizás expuestos a situaciones de violencia por posiblemente personas que pudieran estar con alguna enfermedad o algunas personas que de repente son un poco tóxicas y debieran de seguir un tratamiento psicológico o psiquiátrico si amerita el caso. Realmente la convivencia familiar ahora, con el tiempo de la pandemia, el confinamiento, los problemas se han acentuado. En muchos hogares la situación es terriblemente insostenible. Y el programa de hoy plantea reflejar una realidad que no podemos negar, que no podemos tapar el sol con un dedo. Lamentablemente existen muchos hogares en Lima y en provincias y en el mundo que están pasando por situaciones de violencia y algo tenemos que hacer. La sociedad civil también está presente para actuar debidamente, recurrir a las instituciones y sobre todo las personas que son víctimas de alguna violación o agresión de alguna índole también. Muy bien, el día de hoy vamos a conversar con la abogada, la doctora Mariela Bianchi. Acá les voy a dar alguna semblanza de ella para que la conozcan un poquito más. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en gestión pública y también presidente de la ONG Palabra de Mujer. Asimismo, es gerente general de Bianchi y Bianchi Consultores. Con ustedes, la doctora Mariela. Adelante. Muy bien, ahora estamos con la doctora Mariela. Vamos a desarrollar un tema muy interesante, de mucha actualidad, que es mecanismos para superar la violencia intrafamiliar. Realmente vivimos tiempos complicados, la violencia en los hogares no es ajeno, hay muchos hogares que están pasando momentos difíciles y se ha acentuado por el tema del confinamiento y la pandemia. Mariela, ¿qué nos puedes decir respecto de la violencia intrafamiliar? Bueno, definitivamente es un problema social que viene ya de larga data, que se ha incrementado obviamente con ocasión de esta pandemia y la cuarentena correspondiente y que ha obligado a muchas familias a permanecer más allá del tiempo que estimaban usual justamente por esta cuarentena. Lamentablemente quizá han exacerbado esas diferencias, esos puntos de quiebre en donde muchos padres, inclusive la dinámica familiar con los hijos se ha visto alterada. Además del hecho de que ya de por sí la cuarentena ha alterado el estado mental y emocional de muchas personas. Esto no es algo que se esté tratando abiertamente, pero así como los efectos físicos que ha tenido esta pandemia y la cuarentena correspondiente, también ha habido un fuerte impacto en la salud mental de la población. Y este tema no está siendo tratado adecuadamente.
el tema de violencia intrafamiliar es un tema de salud mental. En algún momento he tenido la oportunidad de conversar, yo soy abogada, pero he tenido la oportunidad de conversar con psicólogos y psicoterapeutas y conversaba sobre que el tema de la violencia es una cuestión de salud mental y por tanto tiene que atenderse en esa especialidad por psicólogos y psiquiatras que atiendan este problema. Lamentablemente, la cuestión de violencia intrafamiliar se ha usado políticamente para justificar la ideología de género y la política de género, pretendiendo que a través de esto de esta corriente ideologizada, se va a superar la violencia intrafamiliar, protegiendo a la mujer. Se le ha puesto en una posición a la mujer como si la mujer fuera víctima todo el tiempo de la violencia y nadie más de la familia. Se ha invisibilizado que también los adultos mayores, los niños, inclusive hombres puedan ser víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces aquí no es un tema, la violencia no es un tema de sexos o de género, como ellos lo llaman, ¿no? El sexo definido por hombre y mujer. Ellos le llaman violencia de género para decir que van a proteger a la mujer y al entorno familiar de posibles actos de violencia del hombre maltratador y violento, ¿no? O sea, lo ponen al hombre como el malo de la película y lo categorizan como el cuco aquí, y en realidad no, la situación no es esa. La situación concreta de la violencia intrafamiliar, como le dije, pasa por un tema de salud mental y de una dinámica que no fue atendida oportunamente, porque para que dos personas formen un hogar, ambos ya vienen con su carga emocional, carga de formación en principios, en valores de sus casas. Son dos mundos que se juntan, cada quien con sus propias cosas positivas y también negativas. Entonces, en el pasivo de esa formación de dos personas que vienen de hogares diferentes, es donde surge justamente el tema de la violencia intrafamiliar. Y aquí hay un punto muy importante. En la etapa de enamorados, de novios, las mujeres muchas veces no evaluamos el perfil de la pareja con la que ya pretendemos tener una relación seria, ¿no? De frente queremos que la persona que llega a nuestra vida ya con esa formalicemos, crezca la relación y no, o sea, tenemos que darnos el espacio para elegir si esa persona es la adecuada y cumple con ciertos requisitos, cómo se relaciona con su familia, cuál es su ambiente, ¿no? Porque muchas veces las mujeres antes de unirse no ven esas alarmas de hombres que tienen ya esa formación machista, violenta, y se unen nada más porque dicen que están enamorados y tienen un hijo, dos, forman una familia y en el camino se dan cuenta que cometieron un error, que no se unieron a la persona adecuada, pero ya es tarde, ya están con hijos, ya están con una familia. Entonces también este tema de violencia intrafamiliar va para los jóvenes y para quienes ya tienen digamos, edad de poder tener una familia, de decirles que abran bien los ojos, inclusive adolescentes, ¿no? Ya que ahora hay muchas corrientes que promueven que hagan uso de su vida sexual, que piensen bien que de un acto sexual puede traer una vida, y de la vida formar una familia que no necesariamente tiene esas columnas, esos fundamentos sólidos para constituir un hogar. Entonces vayamos a la raíz de con qué persona nos estamos uniendo para formar un hogar, ¿no? No solamente es dejarse llevar por las emociones o el supuesto amor, cuando sabes que tu proyecto de vida también depende de la persona que elijas como pareja. O sea, de ahí depende el éxito o fracaso de tu vida en muchos aspectos. Si tú eliges una mala pareja, vas a tener evidentemente en el camino ver su verdadera cara y ver que te equivocaste, pero ya estás con uno, dos, tres hijos, no sé cuántos hijos en el camino y tienes que asumir y avanzar. Pero ¿por qué no ver la parte preventiva y educar a nuestros adolescentes, a jóvenes, de que se tomen su tiempo y evalúen bien
quién es la persona con la que van a van a unirse y van a estrechar lazos, ¿no? Ahora, ya volviendo al tema de la violencia intrafamiliar en sí, tenemos que atacar este problema de raíz como un tema de salud mental. Por ello, yo considero importante que se trabaje y se pidan un planes integrales, políticas públicas del Ministerio de la Mujer que dice proteger a la mujer, pero no protege verdaderamente a las mujeres. Hay todo un protocolo que las acompañan en sus denuncias hasta cierto punto y luego las dejan ahí en el camino. No hay un porcentaje de éxito de mujeres que pueden decir, sí, yo fui, le toqué la puerta al Ministerio de la Mujer y me atendieron, me ayudaron, me asistieron, me pusieron en casas de acogida, ya me superé, ya soy autónoma económicamente, ya estoy bien con mis hijos, ya pasamos esa etapa de violencia. No, no concretan el ciclo. Todo es como un bluff, como una cáscara que venden de supuesta protección a la mujer, pero protección real no hay. Además, que vemos, ¿no? Ya en esta problemática, de que cuando van a las comisarías y el centro de emergencia mujer, luego viene el psicólogo, la evalúa, todo eso es como que formalismo, como que avanzan hasta cierto punto, pero ahí se queda. Y el problema sigue existiendo. Esto no se soluciona con un papelito que te diga ya, medidas de protección, garantías, porque igual si la persona te quiere matar o te quiere hacer daño, va y usa el mejor momento y te mata o te pega. O sea, no es efectivo un papelito de protección, de medidas de protección. Por más que con ese papel tú puedas llamar y decir, policía, vengan que me están atacando. Muchas veces hay personas que ya no tienen tiempo para eso y que en el camino mueren. Entonces, eh, yo creo que este alto índice se debe, pienso, a esto, también los efectos postraumáticos de gente que vivió la época del terrorismo. Acuérdense bien que hubo una sociedad en el interior del país y aún en la costa, que vivieron y que vivimos fuertes efectos del terrorismo, muchas familias destruidas, muchos huérfanos, una generación hemos vivido eso y de alguna manera hay un tema postraumático. Se atendió, esa sociedad de algún modo recibió el soporte necesario para superar psicológicamente eso. No, la sociedad avanzó y tuvo que sanar sus heridas como pudo, pero ¿qué hay de ese efecto? Entonces yo creo que todo eso contribuye también a enfrentarnos a una realidad de violencia interfamiliar que viene de temas externos, como este contexto que vivimos, y también de temas internos, como es la formación intrafamiliar que cada uno ha tenido dentro de sus hogares, porque hijos violentos son, o padres violentos vienen de hogares violentos. O sea, es toda una cadena. El abuelo fue violento, el bisabuelo, el padre, o sea, todo es una cadena. Es un tema que se hereda, porque es un tema de formación. Y para cortar eso, tenemos que implementar en nuestra dinámica familiar hábitos nuevos de relacionarnos, de conversar, de interactuar, de ser reeducados, tanto hombres como mujeres, en una dinámica de salud, de armonía familiar, porque también existen mujeres violentas, existen mujeres agresivas que enervan a los hombres y los hacen perder los papeles al punto en que terminan en actos físicos. Pero con eso no estoy diciendo que son las mujeres las que lo provocan, no, sino que la mujer también, muchas mujeres tienen carga emocional que activa ese tema de violencia y ahí pues se hace un incendio. Si la mujer violenta, el hombre violenta y todo explota. Entonces vamos a las raíces. Las raíces son de niños que han vivido en hogares de violencia y que trasladan eso cuando crecen ya a sus nuevos hogares. Entonces, ahorita, ¿qué podemos hacer? Ya hemos visto el contexto de por qué se está viviendo esta situación, ¿no? De factores externos, como muchos hogares que vivieron esto de la violencia terrorista, pero también factores internos de formación. En este punto, yo creo que nos toca como sociedad asumir que esto es un problema de salud mental y trabajar unidos
para recibir el soporte necesario con las terapias correspondientes, con una escuela de padres adecuadas, nosotros mismos buscando, ahora que hay tanta información en internet, capacitarnos con este tipo de charlas como ustedes están haciendo, que realmente yo los felicito por esta iniciativa, porque es una manera de contribuir a educar a las familias en este tema de formación. Las familias son lo más valioso que la sociedad peruana tiene, y creo que tenemos que tener todos el compromiso de trabajar para fortalecerla, para superar esos obstáculos, esos problemas que han habido y que han generado que muchas personas estemos en una situación de familias disfuncionales. ¿Por qué no comprometernos como sociedad para trabajar para que la mayor parte, se reduzca esa tasa de familias disfuncionales y la mayor parte sean familias funcionales? Entonces ahí hay un compromiso de las autoridades, pero también de nosotros como sociedad. Yo creo que podemos generar un impacto ahí en donde estemos, desde estas plataformas, con estos programas, para que la gente nos pueda escuchar en redes a nivel nacional e internacional, y seguir en este tema de capacitar a nuestros jóvenes, ¿no? A nuestros padres también, inclusive a los adultos mayores, que muchas familias son referentes también, porque lamentablemente ya nuestros adultos mayores a veces han tenido formación también un poquito machista, todo, entonces también conversar como familia, de adaptarse para buscar todos juntos un equilibrio. Una familia es como un equipo, como una empresa, o sea, todos están en el mismo barco, lo que le pase a uno, le pasa a todos. Si uno se enferma, toda la familia tiene que ver con eso. Si uno va a la cárcel, toda la familia tiene que ver con eso. Si hay un padre violento, toda la familia se contamina, igual si una madre violenta. Entonces, esto es un problema y una tarea de todos. Si hay uno enfermo, toda la familia está enferma. Entonces, vamos a tratar esto como corresponde. Como sociedad tenemos que comprometernos a buscar la ayuda necesaria y para poder superar estos índices de violencia intrafamiliar. Es un compromiso que tenemos que asumir todos como sociedad. No es solo una tarea o esperar que el gobierno haga algo por nosotros, la supuesta ministra de la Mujer, o las políticas públicas para superar la violencia de género, que ya expliqué qué es eso, sino también nosotros asumir un rol activo en este tema para prevenir o minar los efectos de una violencia intrafamiliar. Y digo esto porque muchas veces hemos sido testigos de vecinos, familiares, amigos que han tenido actos de violencia intrafamiliar, ya sea física o verbal, o hemos escuchado, y nosotros no hemos hecho nada. Ahí también hay un silencio cómplice de mucha gente con el entendido de que no es problema de la familia, uno no tiene por qué meterse, que son problemas de dos, eso es pura hipocresía, porque cuando realmente hay problemas de ese tipo es la sociedad, el entorno que tienen que intervenir para poder frenar ese ciclo de violencia que empieza con un grito, que empieza con una palabra maldicha y va creciendo, hasta que termina muchas veces en la muerte. Entonces, ¿por qué no intervenir como sociedad y frenar esto? Si tú ves, y eso invoco a todas las personas que nos están escuchando, si tú ves o escuchas actos de violencia, ya sea verbal o física, tú como peruano o persona puedes llamar a la línea 100, o puedes ir a la comisaría y decir, yo estoy escuchando, estoy viendo que hay violencia intrafamiliar, por favor intervengan, o llamar al 105, ¿no? Pero tienen que tomar acción, no pueden permanecer callados mientras escuchan que alguien grita o pega, no pueden permanecer, digamos, indiferentes frente a actos de violencia. Nosotros tenemos la responsabilidad también como sociedad de llamar a las autoridades y de intervenir y de parar esos actos de violencia. Entonces, eso es básicamente una reflexión muy importante que tenemos que tener en cuenta. Todos somos agentes para trabajar juntos por que haya familias sólidas y fuertes, y si hay casos de violencia intrafamiliar, tenemos que inmediatamente comunicar a las autoridades y no quedarnos callados. Lo peor que podemos hacer es quedarnos callados y quedarnos
pasivos frente a cuando conozcamos estos tipos de actos de violencia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Has tocado varias aristas, varios factores, varias situaciones que realmente se dan en la vida misma. Quisiera detenerme un poco en la raíz, en la posible raíz y causa, cuando las personas, las jóvenes o de todas las edades, quienes se unen a una pareja o quieren formar una pareja, un matrimonio, un hogar, se llevan por la ilusión, de repente por la pasión, es lindo, o sea, ven situaciones poco superfluas en algunos casos y no ven, no analizan a la persona, cómo es de hijo, cómo es de hermano, sería un buen padre, sería un buen esposo, porque esas preguntas, esos análisis se tienen que hacer antes de unir y formar una familia, porque después nos damos cuenta que resultó ser un borracho, de repente nos dimos cuenta en el camino que fue o es un mujeriego, o de repente es una persona tóxica. Entonces no queremos hacer vínculos, o no es correcto, ideal, hacer vínculos con personas tóxicas. Puede ser él o ella tóxica, porque eso se da en ambas situaciones. No se puede satanizar a un lado y victimizar al otro. Se da Claro, en por ambos supuesto. casos, en ambos bandos, digamos, ¿no? Eso es por un lado. Y acá también nuestra invocación a los padres de familia a orientar a sus hijos, a conversar a sus hijos respecto de la vida misma. En la familia, en nuestro círculo de amigos, vemos historias varias, hasta para crear un libro, cómo pasó a fulano, sultano, mengano, y siempre rescatar lo mejor, sacar lo mejor, o una moraleja, si se quiere el término. Entonces, ahora, cuando ya la persona ya están en un conflicto, ya están casados, ya tienen familia, y surgen situaciones de agresión física, o agresión verbal, porque hay de muchas maneras, verbal, física, psicológica, ¿no? Entonces, todo es gradual, de menos a más. Empieza con una burla, con una ofensa, con un empujón, luego te jala el pelo, luego ya llega a situaciones mayores. Entonces, no esperar que llegue una situación desbordante cuando ya estamos hablando de hasta posibles situaciones de crímenes. Entonces, yo creo que la familia no puede estar ajeno, la población, la sociedad no puede estar ajeno cuando vemos que en una casa hay gritos consecutivos, hay situaciones que no son normales, que ya están con el límite de lo anormal. Entonces, aquí hay que acudir a las instancias correspondientes. Si la situación es en menor magnitud, de repente una consejería familiar, de repente una ayuda psicológica, de repente algunas terapias, ¿no? Eso puede ayudar, mejorar, limar asperezas o mejorar la comunicación, pero si ya la situación pasa lo normal y estamos hablando de agresiones o atentados contra la vida misma, tanto de una persona o de los hijos, entonces ya estamos hablando en otras instancias. Mariela, ¿qué nos podrías decir de aquellos hogares donde hay personas consumidoras, puede ser el hombre o la mujer, consumidores de droga? Y estamos hablando a otro nivel, con otras situaciones de riesgo y demás, ¿no? Donde la integridad de la vida está seriamente en peligro, tanto del cónyuge o cualquiera de sus hijos. Cuando tenemos una persona que está sumergida en el alcohol, en las drogas, y ya atenta contra la integridad de los integrantes de la familia, ¿qué acciones legales se debiera hacer en esas circunstancias? Bueno, evidentemente siempre hay que ponerlos a buen recaudo. En principio, denunciar esto, ¿no? Denunciarlo, poner en conocimiento de las autoridades. Obviamente la persona va a tener que asumir una terapia, ya sea para superar el alcohol o las drogas, y la familia permanecer aparte, en tanto que ese individuo pase por su proceso de sanación mental, emocional, tendría que tener el menor contacto posible con la familia, ya que realmente esa persona tiene que desintoxicarse de toda esa situación. Lo primero es, si hay una persona que está con drogas, alcohol, inmediatamente ponerlo en conocimiento de las autoridades, ¿no? Yo creo que ese es fundamental, pedir la protección, poner la denuncia correspondiente, y que esa persona pueda, digamos, ser canalizada su problemática a través de Cedro o otras instituciones para superar esta adicción. Cuando se coexiste con una persona que no está recibiendo esa atención, daña a todas las personas que viven ahí, y si estamos hablando de hijos, es terrible el efecto que hay en ellos. Se genera una codependencia emocional
que tiene consecuencias funestas en la mente de los hijos para siempre, los marca de por vida. ¿Y cuál es la consecuencia posterior? Que cuando ellos sean adultos, lo más probable es que también se busquen parejas que tengan cierto tipo de codependencia emocional o también de drogas, alcohol. Entonces, ¿por qué? Porque los jóvenes repiten los patrones en los cuales ellos han sido formados. Los niños y adolescentes repiten aquello en lo que recibieron en sus hogares. Entonces, nosotros como padres tenemos que advertir que si es la otra pareja o otra persona que está dentro del hogar con esa situación, inmediatamente ponerlo a buen recaudo para que sean las autoridades las que procedan ya en este tema, en principio de violencia intrafamiliar, que tiene su propio mecanismo, ¿no? Sí, nosotros siempre tenemos que pensar en proteger más que todo a los menores por el daño, además del físico, emocional y mental que este tipo de situaciones les produce, ¿no? Definitivamente dentro de la familia los más vulnerables son los niños, son pequeños, son indefensos, no tienen el alcance, la madurez, la experiencia de un adulto, están indefensos de manera total. Entonces el gobierno, el Estado, en este caso las instituciones, deben custodiar de manera especial a los niños. Y por ejemplo, ahora tenemos nosotros el Ministerio de la Mujer, ya tú explicaste muy bien al respecto, debiera, en nuestra opinión, llamarse Ministerio de la Familia. ¿Por qué de la familia? Porque abarca a todos sus integrantes. Están los adultos mayores, están los padres, están los hijos, los niños, los adolescentes. Entonces es un todo. Entonces la salud es importante no solamente de la mujer, sino es del niño, de la persona de tercera edad y así. ¿Qué mensaje podrías dar a aquellas familias que necesitan ayuda y no saben qué hacer, qué recurrir? Bueno, evidentemente, para empezar, nunca se queden callados. Lo peor que puedes hacer es que pase este periodo en donde la persona está en su etapa, en su trance, y que luego todos pretendan hacer como que nada ha pasado, que todo está bien. Lo primero que tienen que hacer es ir, como les dije, denunciar esto y poder pedir la protección inmediata para que tengan medidas de protección estas personas frente a la persona que está con alcoholismo, drogadicción, y que esa persona pueda ser tratada en las entidades competentes, ya sea un tema público, como también hay entidades privadas, depende de la disponibilidad económica de la persona que está enferma, porque la persona, el alcohólico, el drogadicto, son personas que tienen una enfermedad mental, una adicción, y por tanto tienen que recibir el tratamiento adecuado, correspondiente, pero poniéndolo a buen recaudo de la familia. Entonces, lo primero es pedir la protección, ¿no? Vía la denuncia correspondiente para que una vez teniendo las medidas de protección ya la persona no se pueda acercar. Ahora, al drogadicto tampoco se le va a dejar en la calle, se tiene que ver los mecanismos para ayudarlo, como les dije, ya sea en Cedro o en otras entidades donde esa persona pueda recibir esa ayuda para superar su enfermedad y que más adelante pueda reintegrarse a la sociedad como una persona rehabilitada. Yo sí creo en la rehabilitación en tanto que la persona quiera superarse y quiera cambiar. Entonces, sí creo que merece dárseles una oportunidad, pero en ese proceso estar en un entorno separado, aislado de la familia, hasta que esa persona sea un elemento que contribuya a la paz, a la armonía familiar y no afecte al resto de la familia. Yo creo que sí, en ese periodo tiene que estar al margen y siempre con supervisión médica, porque tienden a recaer lamentablemente, y entonces si ya de alguna manera tienen esta dolencia, se puede decir, como algo que es algo permanente, porque se dice que estas personas siempre van a tener ese peligro de recaer, entonces que tengan el soporte una vez superado este proceso y que ya puedan ser reintegrados a la familia si es que la familia decide convivir nuevamente con esta persona, obviamente, tener ese soporte psicológico, psiquiátrico, para que camine y avance durante un buen periodo de su vida, ¿no? Si no es todo, porque en realidad
la persona que ha caído en alcoholismo o en adicción, pues va a tener siempre esa tentación, pero tiene que tener el soporte profesional necesario para que sea una persona que una vez que pase este proceso de rehabilitación, no vuelva a caer, ¿no? La parte preventiva para que no vuelva a recaer y no vuelva a hacer daño a la familia, ¿no? Entonces, pedir ayuda es siempre importante, jamás quedarse callados, jamás soportar ni el primer acto de violencia, ni el primer acto de maltrato, y ni el primer acto que esta persona que esté en adicción pueda cometer contra la familia. Desde el primer momento, tomar acción desde el minuto uno, no esperar a que se produzcan situaciones más graves. Eso es lo que yo les diría. Por otro lado, tocaste un tema respecto al Ministerio de la Mujer, que debería llamarse Ministerio de la Familia, y concuerdo contigo plenamente. El tema de la problemática de familia, de la violencia intrafamiliar, no solo va hacia la mujer, como ya lo he dicho, puede ser hacia los adultos mayores, los niños, inclusive hombres. Entonces estamos hablando de toda una unidad familiar. La mujer no es un ser aislado, la mujer forma parte de una familia, y como tal la problemática, como ya lo he dicho, si hay uno enfermo, todos están enfermos. La problemática es un tema de familia, es un tema inter, y por tanto tenemos que atender el problema real, no usar esta situación difícil de violencia para politizarlo y usarlo para temas ideológicos o de intereses oscuros que quieran usar la violencia que se ha dado contra la mujer digamos, usarlo en beneficio económico, muchas veces de ONGs, de organismos internacionales que quieren exacerbar las diferencias entre hombre y mujer para promover una política feminista, una política que procure divorciar y destruir las familias por dentro. Esta agenda globalista que tiene dos corrientes, la parte comunista y la parte liberal progresista, llegan a un punto en el que ambos quieren que la gente viva sin reparos, sin tener en cuenta la importancia de la familia, sin mayores límites de nada. Entonces tenemos que nosotros, como ciudadanos, proteger más que nada a nuestras familias y hacer todo el trabajo posible para enfocarnos en cuidarla, en restablecerla, en fortalecerla. Tenemos un alto índice de familias que que no son funcionales, ¿no? Entonces, en el Perú. Entonces, si sabemos ya esta problemática, entonces como sociedad tenemos que comprometernos a desarrollar tareas, planes, programas desde nuestro propio espacio, de trabajar para que las familias sean lo más funcionales posibles. Entonces, identificando los problemas como que es se da en alto índice de la violencia intrafamiliar, y trabajando con mecanismos concretos desde las municipalidades, desde los gobiernos regionales o desde el propio Ejecutivo, que en mi percepción particular ha sido poco eficiente, podemos lograr resultados. Y yo me abocaría a un trabajo más directo que son con las municipalidades. Creo que desde las municipalidades se puede gestionar mucho en programas de formación y capacitación, en valores, en principios, para las familias, ¿no? Y entonces, un alcalde comprometido, ya sea de un centro poblado, de un distrito, de una provincia, un alcalde comprometido con esta agenda es un buen paso para poder trabajar en las comunidades el fortalecimiento y digamos, la reestructuración de la familia, la reconformación de la dinámica familiar. Si sabemos que hay un tema de familias enfermas, de familias disfuncionales, pues entonces ya sabemos, digamos, tenemos el diagnóstico, trabajemos para curarlas, para restablecerlas, para fortalecerlas. Básicamente eso.
Claro, desde acá una invocación, me uno lo antes mencionado, a nuestras autoridades, bien lo has dicho, en los gobiernos municipales, regionales y empezando por el gobierno central, en que debe haber políticas con enfoque, políticas públicas con enfoque de familia. Vemos Así que la es. familia está atravesando una situación de crisis. No solamente el Perú tiene crisis económica, social, política, sino crisis intrafamiliar. Vemos muchas historias desgarradoras a menudo en los noticieros, en la vida misma, entonces vemos en nuestro entorno y algo tenemos que hacer, no podemos estar Ujú. brazos cruzados y el propósito de este programa de Conversando en Familia y de la ONG Fortaleciendo a la Familia justamente apunta a fortalecer a las familias, a llevar educación, orientación con los pool de profesionales de diferentes disciplinas, así como tú que nos visitan y dan su aporte, nos enriquecen porque la población tiene que ser reeducada. También vemos un Eso. punto muy importante. Hay personas que tienen a nivel individual historias dolorosas, traumáticas de algún pasado que han vivido. Entonces, esa situación de dolor, de trauma, puede muchas veces repetirse en la historia, en la nueva historia, en la nueva familia que van a formar o que ya han formado. La recomendación en estos casos es que pasen por un tema de sanación personal, por un tema de terapia si es necesario y seguramente lo va a hacer para que esa persona esté sana. Si tenemos personas sanas, esposos sanos, padres sanos, consecuentemente los hijos lo serán. Pero si encontramos a personas tóxicas, padres tóxicos, él o ella, pobres niños, pobres criaturas, ¿en qué contexto les ha tocado vivir? Es una situación difícil de dolor y de adversidad que algo tenemos que hacer como sociedad también. Querida Mariela, ¿qué nos podrías decir respecto a invocar a las personas que están atravesando una crisis de repente de pareja, de esposos que nunca faltan, ¿no? El matrimonio es muy bonito, es hermoso, hay momentos maravillosos, pero también hay momentos de crisis, de dificultad. Entonces, lo ideal en estos casos es que la pareja concurra, ya sea a consejería familiar, de repente a una sesión psicológica, pero hay mucha gente renuente a esas cosas. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? Ujú. Yo creo que aquí hay, como lo he mencionado en alguna oportunidad, los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, si bien cuando hay una problemática de este tipo, los psicólogos y psiquiatras atienden la parte del alma, o sea, que el alma es las emociones, los pensamientos, los sentimientos, los patrones de conducta o hábitos de pensamiento, de comportamiento, y es muy importante atender este tema con los profesionales competentes, sí, pero también hay un tema espiritual, ¿no? Que también no debe de dejarse de lado. La parte espiritual, ya sea de manera personal y en este caso como pareja, tiene que buscar ese punto de unión, de fortalecimiento, buscando el soporte espiritual en Dios. Yo creo que cuando una pareja busca a Dios, a Jesucristo como su Salvador y busca estos grupos de apoyo, porque las iglesias, tanto católicas como evangélicas, tienen grupos de familias en donde se reúnen para orar, para desarrollar dinámicas familiares. Ahí encuentran un espacio en donde pueden desahogar toda esa carga, esa emotividad y encontrar consejeros, padres, pastores, líderes que los orienten para superar esas crisis, esos momentos difíciles y con ese soporte espiritual, esa guía espiritual, se ayuda muchísimo. Créeme que es mucho, mucho más efectivo que inclusive las propias terapias, que no les quito su importancia y su valor, porque yo creo que ambas cosas, la parte de la terapia y la parte espiritual, tienen que ir de la mano, pero una no puede ir sin la otra, porque si una persona tiene terapia, pero no busca ese soporte espiritual, ese soporte de quienes creemos en Dios, tiene un vacío, una especie no tiene ese soporte, entonces lo va a buscar en cualquier situación, en cualquier otra cosa que llene ese vacío. Pero ¿qué tal si buscamos al creador de nuestra vida, que es Dios? Dice, hay un versículo en la palabra que dice que en vano trabajan los edificadores si Dios no edifica esa casa. Entonces, si tú
quieres trabajar por tu familia, restaurarla, fortalecerla, pero Dios no está metido en el asunto, ese tema no va a prosperar, porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas, bajo tu propia lógica. Y yo creo que ahí, cuando invitas al Señor a entrar en esa dinámica, en esa pareja, dice, hay un versículo en la palabra que dice, cordón de tres dobleces no se rompe. Dice, o sea, tres dobleces es el esposo, la esposa y Dios en el medio. Cuando lo entronan a Dios como centro de su matrimonio, de su hogar, entonces la dinámica cambia, porque ambos rinden sus individualidades, sus egos, sus propias luchas a Dios, para que sea Dios el que tome control de su matrimonio, de su hogar, y buscándolo a Él, siguiendo su guía, su soporte espiritual, la oración es fundamental. Yo sí creo en esto que se dice, que la familia que ora unida permanece unida. Las familias que presentan y levantan un altar de oración en sus casas, nada ni nadie puede destruirlas, porque es el Señor el que sustenta esos hogares. Por eso yo invoco a la población creyente peruana y a todos quienes nos escuchen a través de las redes, que inviten al Señor a formar parte de su hogar, de su matrimonio, de esa dinámica familiar, porque cuando Dios y el Espíritu Santo entran a tallar en ese hogar, la atmósfera cambia, ¿no? Las tensiones cambian y las personas dejan ese ego, esos conflictos atrás, para poner a Dios en primer lugar y que Él sea el que guíe sus vidas. Y yo creo eso, que a las familias peruanas les falta espiritualidad, les falta buscar a Dios, tener ese soporte espiritual que les permita superar estas debilidades. Y yo he escuchado miles de testimonios de familias en crisis, arruinadas, ya a punto del divorcio, que han sido restauradas, que han sido ministradas con el poder de la palabra de Dios, con guías espirituales indicados que los han ayudado en este camino a superar en estas crisis y que ahora son familias felices, fortalecidas, que ayudan a otras familias también a salir de esas crisis y que realmente dan testimonio. Y qué hermoso ver a familias que te pueden decir, yo estuve en ese problema, nosotros estábamos muy mal, pero lo superamos con ayuda de Dios, con la guía de nuestros líderes, que nos dieron los consejos, las pautas, para poder desarrollar la parte espiritual y en ella sanar también nuestras almas, nuestros corazones, porque Dios es un Dios de restauración. Y entonces aquí no es un tema que yo quiera ser, como muchos dicen, ¿no? Fanática religiosa, que como así nos han querido etiquetar. Creo que nosotros, el pueblo peruano, somos un pueblo orgullosamente creyente en Dios, tenemos que enarbolar la bandera de la fe con orgullo, con amor al Dios de Jacob, al cual le hemos rendido el himno nacional, ¿no? Hemos rendido el himno nacional en nuestra patria, honrar al Dios de Jacob, y en eso también tenemos que honrar en nuestras familias, en nuestra vida, educando a nuestros hijos, honrando al Dios de Jacob y poniéndolo a Él en primer lugar en nuestra vida. Todo lo demás se ordena, Claudia, todo lo demás vuelve a su cauce normal. Si Dios creó el mundo en 7 días y todo era oscuridad y caos y desorden, ¿tú crees que si invitamos a Dios a tomar control de nuestras vidas, de nuestros hogares, Él no puede crear una nueva atmósfera, un nuevo hogar en ese caos que está habiendo en un matrimonio, en una familia? Yo creo que sí. Si lo hizo con el mundo, también lo puede ser en cada familia que esté en crisis, en cada familia que esté en problemas, cuando invitamos a Dios a que forme parte de nuestro hogar, que lo oramos, le decimos que se entrone en nuestra casa. Yo creo que la atmósfera cambia y todo cambia. Por eso es que tenemos que invocar a que las familias presenten un altar familiar en el hogar. ¿Qué significa un altar familiar? Que aunque sea una vez a la semana se sienten todos alrededor de la mesa para orar, que compartan un momento y lean la palabra de Dios, que el papá o la mamá o alguno de los hijos puedan leer la palabra y compartir en familia los principios y valores cristianos que Dios nos guía, porque Él
es la roca de nuestra vida. Esta parábola tan hermosa que dice Jesús, cuando el hombre edifica su casa sobre la roca, vienen vientos, vienen huracanes, vienen lo que sea, y no la destruye. La roca de nuestras vidas, de nuestros hogares, se llama Jesucristo. En tanto que a Él lo pongamos como centro de nuestro hogar, así hayan problemas, crisis económicas, el mundo se caiga encima, nosotros tenemos esa fortaleza que es el Señor, que es la fortaleza de nuestra vida. Y entonces las familias peruanas tienen que volverse nuevamente a esa parte espiritual. Yo sé que hace un tiempo atrás muchos iban seguido a las misas, iban a las iglesias. Lamentablemente por esta pandemia, esta cuarentena, se ha visto mermado en mucho esto, pero es una oportunidad este tiempo de crisis para que hagamos lo que hacía la iglesia original. La iglesia original se reunía primero en sus casas, en las catacumbas cuando eran perseguidos, en sus hogares, en grupitos chiquitos. Volvamos a esa unidad de crear en cada casa, en cada hogar, una célula de amor, de que busquemos en oración la presencia de Dios. Creo que ese es el desafío que ahora tenemos que asumir también los padres como guías de nuestras familias, de buscar un momento de oración para que sigamos cultivando este amor a Dios, esta unidad familiar, y yo creo que esa es la clave para que podamos juntos superar este tema de violencia intrafamiliar. Qué bonito escucharte a ti como abogada, lideresa, hablar temas espirituales, mencionar citas bíblicas, realmente es muy agradable y eso refleja que efectivamente el país, nuestro país, Perú, más del 70% somos creyentes, somos cristianos. Entonces, realmente así existan corrientes o grupos minoritarios que digan lo contrario o que estén pidiendo, por ejemplo, ¿no? Sacar de la currícula escolar el curso de religión, porque claro, contradice, ¿no?, sus creencias. ¿Qué podrías decir respecto de que, por ejemplo, están pidiendo, entre otras cosas, quitar el curso de religión? Mira, la lucha comunista siempre nos ha visto, ya sea el tema de la familia y de la religión, como los peores enemigos para su avance ideológico. Tenemos que tener en claro quiénes son nuestros enemigos. El globalismo, que se ha plasmado de comunismo en muchos casos, y también del liberal progresismo, ¿no? Los progresistas que dicen ser modernos, pero que en realidad tienen un corazón socialista, comunista. Vemos que tienen así como sus grandes enemigos a la familia y a la religión. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que luchar y oponernos radicalmente a que nos quiten esa fortaleza, esa formación religiosa de los colegios. ¿Por qué? Porque quieren quitar a nuestros niños y adolescentes y a nuestros jóvenes, quitarles a Dios de su formación. Y si le quitan a Dios a una persona, entonces, ¿qué queda? O sea, nuestra identidad como personas va en nuestro tema individual, en nuestro tema como parte de una familia, en nuestro tema como parte de una comunidad, en este caso de una comunidad religiosa, y como parte de una nación. Si nos quitan nuestra identidad por años fomentada, que es el tema de la creencia en Dios, entonces le quitan a una persona su soporte espiritual, le quitan la base que haya para superar dificultades y situaciones de pruebas que se presenten en la vida. El tema espiritual, y hasta científicamente hay artículos que señalan que aún enfermos terminales, cuando han buscado el tema espiritual, el desarrollo de la oración, se han mejorado e incluso se han sanado. Hay sendos testimonios de milagros de personas que en su momento tenían mucho rencor, pero que perdonaron, hicieron su oración, buscaron a Dios y fueron sanados de cáncer. Hay muchos testimonios así. Entonces, ¿por qué? Porque las enfermedades muchas veces físicas vienen primero de una enfermedad almática, vienen primero de una enfermedad emocional. Nosotros nos enfermamos con preocupaciones, con rencores, con odio, con muchas cosas, y luego eso se traduce a nuestras células. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos en paz, estemos habiendo perdonado a quienes sea que se hayan portado mal con nosotros, porque los primeros afectados somos nosotros mismos.
Entonces, si nosotros como personas no nos perdonamos, como familia no nos perdonamos, como sociedad no nos perdonamos, ¿qué estamos trasladando afuera? Estamos trasladando una sociedad enferma, pobre, una sociedad que está cojeando en sus temas mentales, almáticos, digamos, y espirituales también. Entonces, cuán importante es que busquemos el equilibrio en tener una sociedad libre de raíces de amargura, de odio, de rencor, de todas esas cosas que nos han contaminado y no nos han permitido tener esa paz que tanto anhelamos todos, porque yo creo que un don clave de una persona es la felicidad misma, es tener paz en el corazón y en la mente. Y entonces, si dejamos que cosas externas o circunstancias afecten esa paz, entonces ya no estamos, digamos, en un perfecto equilibrio y todo se desordena. Entonces, volvamos a la raíz, a la esencia misma de quiénes somos como seres humanos, porque en tanto que curemos nuestro tema interior, vamos a poder dar cosas buenas, frutos buenos a nuestra familia, en primer lugar, y a nuestra sociedad. Si no tenemos, como dicen, frutos buenos, árbol bueno da frutos buenos, árbol malo da frutos malos. Entonces, volvamos a la raíz. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué cosas cargamos? O sea, cómo tratamos de liberarnos de toda la carga de los errores del pasado y decidimos a partir de este momento empezar una nueva vida, un cambio. Dice en la palabra, ¿no? Decía el Señor, que si nosotros no nacemos de nuevo como Nicodemo, no podemos entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios lo podemos vivir acá en la tierra. ¿Qué significa el reino de Dios? Vivir en paz, en armonía, en unión en la familia. Lo podemos vivir acá en este mundo. No necesitamos morir para disfrutar de esa paz, de esa presencia, estando en el Señor. Aquí podemos hacerlo real. ¿Cómo? Comprometiéndonos como personas, como sociedad, a vivir en paz. Entonces, vayamos a la raíz de lo que hay en el alma del ser humano y tratemos de encontrar esos problemas para poder superarlos. Porque también acá hay un tema muy importante. Si las personas no se comprometen, no se determina a superar aquellos errores o deficiencias que sabe que tiene personalmente y que eso traslada a su familia, no podemos hacer nada porque Dios nos hizo con libre albedrío para decidir el camino del bien y del mal. Y entonces nosotros estamos apelando a que todos las personas, miembros de una familia, los padres, los hijos, elijamos el camino del bien y sepamos reconocer con humildad qué errores hemos estado cometiendo. ¿Para qué? Para decir, ok, ahora quiero cambiar, quiero determinarme a ser una mejor persona, a tener una mejor familia, a contribuir mejor a mi sociedad, pero ¿cómo? Partiendo desde la decisión personal, determinarse en que voy a ser un mejor individuo, un mejor miembro de mi familia, un mejor padre, una mejor madre, un mejor ciudadano. Creo que ahí está, que los ciudadanos peruanos, en este caso refiriéndonos a nuestro país, tomemos la decisión de cambiar, porque muchos nos quejamos de que hay corrupción, de que hay esto, que el otro, pero, o sea, partamos nosotros, ¿no? Hay muchas personas que cosas pequeñas han caído en actos de corrupción, de repente darle una propina al señor que te iba a cortar la luz, o decir, dile al que me viene a cobrar que no estoy, o sea, esos actos de corrupción pequeños que luego se trasladan en cosas mayores. Y qué triste es ver que personas tan capacitadas, como en algún momento fue PPK, otros presidentes, hayan tenido grandes estudios, pero que a la hora que en decisiones de gobierno tuvieron la oportunidad de ser éticos, de amar al Perú, de tomar decisiones de gobierno en función de todos, pensaron solo sus egoísmos, intereses personales, sin creer que los iban a descubrir, que la gente iba a saber lo que estaban haciendo. Y mira, ahora sus imágenes melladas, perseguidos, en procesos judiciales, y todo un tema. Y la pregunta que yo me hago ¿es solo esa persona o es la familia que también se ve afectada?
Entonces, eso invocar, ¿no? Que cada acto que uno haga, bueno o malo, no solamente te afecta a ti, sino a la familia que está contigo. Y que además, como antes se decía, ¿no? El buen apellido, el buen nombre. Tú no eres solo una persona individual, eres representante de una familia y como sea, eres embajador de esa familia. A donde vayas, tienes que ser orgulloso miembro de tu familia y representarlo dignamente. Eso es lo que nos llamar a esa formación que quizá puede decir antigua, no es antigua, es vigente ahora. Retomar esa importancia de los valores, de lo que significa ser miembro de una familia y honrar a esa familia con nuestros actos, con nuestro ejemplo. Creo que por ahí va el tema de fortalecer también la identidad familiar, ¿no? Sí, definitivamente por donde se mire, por donde se aborde, vamos a tener que pasar un paso obligado por la familia. La familia es el núcleo, es el concentra, es el núcleo, la célula básica de la sociedad, del Estado. Todos tenemos el deber moral de protegerla, de defenderla ante tanto choque frontal, ante tanta amenaza, ante tanta menosprecio, ¿no? Se está menospreciando bastante a la familia, al concepto matrimonio, al concepto iglesia. Estamos viviendo situaciones bastante difíciles y de acá nuestra exhortación, nuestra invocación siempre con cariño a los padres para unirse cada día más, para sobrellevar los impases, las vicisitudes que pueden surgir durante la vida, porque la vida no todo es color de rosa, hay altas y hay bajas, hay momentos buenos y no tan buenos, pero la unidad, el entendimiento, la armonía, la concordia, va a ser posible, el amarse, el querer a sus seres queridos va a ser posible superar cualquier situación desde el momento uno, no esperar que las cosas lleguen a situaciones peores, difíciles, cuando de repente ya no se pueden hacer gran cosa, ¿no? Entonces, desde ahora, y Exacto. sobre todo también una invocación especial a los padres, muy especialmente a ellos, porque ellos están educando a los hijos, a los infantes, a los niños, están dejando recuerdos, están dejando un cúmulo de conocimientos y experiencias y una vivencia de lo que es familia. ¿Qué cosa es una familia para los niños? Ellos lo van a replicar en su momento seguramente y si quiere, se espera que sea lo mejor posible. En otra conversación estábamos diciendo de que nosotros tenemos que ser la mejor versión primero para nuestros hijos. Ellos son el reflejo serán el reflejo de nosotros. Lo que le sucede a un hijo o lo que hay detrás de un hijo es lo que pasa en sus padres, lo que pasa en su casa. Por ejemplo, en los colegios, la típica, cuando un niño joven, adolescente, comete una infracción y la tutora, el profesor lo sanciona, lo amonesta, llaman a ese niño, pero llaman también a sus padres. Y en esa interacción, en ese conversar, se dan cuenta que en esa casa suceden muchas situaciones poco gratas, ¿no? De repente hay violencia, de repente hay ofensas, hay humillaciones, hay maltrato físico, verbal, y el niño viene a ser una víctima, ¿no? De esa vida que le ha tocado. Entonces, una invocación bien grande a los padres a tomar conciencia, a buscar mejor entendimiento, y si la situación no es sostenible, buscar apoyo, hablar siempre, no quedarse callado. Realmente nos quedamos, también me quedo con esa frase cuando dices, familia que reza unida, permanece unida. O sea, la oración es muy importante, definitivamente, como creyente, creo ferviente en aquello, y puedo citar una frase que siempre me ha acompañado, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Realmente la parte espiritual es el soporte más grande que he podido encontrar para sobrellevar cualquier adversidad o vicisitud y las que vendrán también seguramente. Muy bien, querida Mariela, ha sido bastante ameno, el tiempo se ha pasado volando. Algunas palabras finales para redondear esta entrevista, por favor. Sí, mire, pertenezco a un grupo que se llama Déboras, Madres, la frase es Madres de rodillas, hijos de pie. Entonces invoco a todas las madres peruanas y a todas las que nos escuchen en redes que se den un tiempo, el mayor acto de amor que una madre puede hacer, además obviamente de atender físicamente a sus hijos, es orar por ellos. Entonces yo las invoco a que doblen sus rodillas cada noche, aunque sus hijos no estén cerca de ellos, aunque estén a miles de kilómetros de distancia, la oración de una madre, de un padre es poderosa. Entonces yo los invoco a que ese acto de amor lo trasladen en una oración diaria
por las necesidades específicas de sus hijos, por sus familias y también por el Perú. Creo que si nos unimos las mujeres, todas en oración por nuestras familias, por nuestro amado Perú, esta nación va a tener un cambio diferente, un cambio totalmente distinto, porque eso es lo que la falta de oración, el poco desarrollo espiritual ha permitido que estas corrientes, estas cosas anticristianas lleguen y penetren a nuestra sociedad. Pero la oración es poderosa. Nuestro Dios Padre es poderoso y por eso yo invoco a todas las mujeres, a todas las familias, aunque sea 5 minutos al día, postren sus rodillas y clamen al Señor para que Él sea nuestra guía, nuestra fortaleza y para que se glorifique en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestro país. Muchísimas gracias, Mariela, y con ustedes, queridos amigos, será hasta el próximo sábado, y siempre recordando nuestro lema: familias fuertes, un país fuerte. Muchísimas gracias.